Cordial saludo. El día de hoy voy a realizar la exposición referente a nuestro proyecto de métodos numéricos, el cual consiste en una calculadora, la cual mediante el uso de métodos numéricos, valga la redundancia, va a realizar las siguientes 5 operaciones, que sería cálculo de raíces, optimización, ajuste de curvas y diferenciación e integración numérica, iniciando con el cálculo de raíces con el método cerrado de falsa posición. Este proyecto está realizado con Python usando el framework de desarrollo web Django, por lo cual el proyecto en sí mismo se muestra y se expone como una página web. En primera instancia tenemos el método de falsa posición, en el cual en primer lugar nos va a pedir una expresión matemática para la cual vamos a realizar la obtención de raíces. Entonces en este caso vamos a utilizar como ejemplo x a la 10 menos 1. Luego tenemos que ingresar el valor de xl y xu para dar inicio a las iteraciones. En este caso xl va a ser 0 y xu 1.3. Y por último vamos a escribir la tolerancia del error con la cual queremos obtener la precisión de la aproximación. Una vez escribimos todos los valores, le damos a calcular. Posteriormente se obtendría el valor o el resultado final, que sería una aproximación de 0,99959, sabiendo que el valor real es 1. Se tiene además una gráfica totalmente interactiva, con la cual podemos hacer zoom y observar las diferentes iteraciones que se fueron obteniendo a lo largo del proceso de falsa posición, las cuales para este ejercicio en concreto son bastantes. Las verdes son las aproximaciones intermedias y la roja el punto óptimo. Además tenemos la tabla de resultados con el valor en X, el valor en Y y el error, con la cual podemos ver todos los resultados que se fueron obteniendo a lo largo de las iteraciones hasta obtener un error de 0,01. Posteriormente haríamos la revisión del método abierto utilizando el método de la secante. En esta ocasión vamos a utilizar como ejemplo la expresión Euler a la menos x menos x. Entonces ponemos la expresión y vamos a utilizar como valores x0 y x1 0 y 1, con una tolerancia del error similar de 0,01. Le damos a calcular y obtendríamos así un valor final de aproximación de 0,5671 aproximadamente, y nuevamente una gráfica interactiva con la cual podremos ver y observar las diferentes iteraciones intermedias de color verde y la raíz encontrada aproximada, que sería el punto rojo, teniendo además como referencia la función real con su valor digamos ya no aproximado sino real plasmado aquí en la gráfica, teniendo además nuevamente una tabla de resultados con el valor en X, el valor en Y y el error. Posteriormente realizaríamos la revisión del caso de optimización, para el cual utilizaremos como expresión matemática 2 seno de x, 2 seno de x, 2 seno de x menos x al cuadrado sobre 10, que es un ejemplo que utilizamos en clase, con un valor inicial de 2,5, una tolerancia de 0,01 y le haremos a calcular, obteniendo así un valor de 1,4276 aproximadamente, teniendo aquí nuevamente la gráfica interactiva con la cual podemos ver las diferentes iteraciones que se utilizó y el valor o el punto óptimo encontrado, además de la gráfica que nos permite comparar con el valor real de la optimización, utilizando además el método de Newton, teniendo además nuevamente la tabla de resultados con la cual podemos ver las diferentes iteraciones que se hicieron con el valor de x, el valor en f de x, su primera y segunda derivada y el error. Posteriormente veríamos el proceso o el cálculo para el ajuste de curvas utilizando la interpolación polinómica de Newton. En esta nos va a pedir valores tanto en x como en y, que para el ejemplo actual vamos a utilizar en x los valores de menos 2, menos 1, 2 y 3. Tienen que estar separados por comas, siguiendo además con los valores en y de 4, 1, 4 y 9, para posteriormente realizar el cálculo del polinomio, obteniendo así un polinomio representativo en base a la interpolación
que para el ejercicio actual pues es nada más y nada menos que x al cuadrado. Teniendo así además mostrando las matrices de diferencias con las cuales se realiza el proceso de interpolación. Además de tener pues los diferentes puntos originales junto con el polinomio trazado. Posteriormente realizaríamos la revisión de la diferenciación numérica, inicialmente mirando los casos en los cuales se utiliza una tabla de datos que se nos proporciona al inicio para realizar los ejercicios. Para esto, en primera instancia, pues vamos a observar cuando se nos proporciona una tabla con un valor de h, un valor de paso, que no varía en ningún momento, es decir, que es una tabla regular. Inicialmente colocaríamos los valores en x, que se nos proporcionan, sería 0, 25, 50, 75, 100 y 125, para posteriormente ingresar los valores en y de 0, 32, 58, 78, 92 y 100. Luego utilizaríamos, pues, evidentemente, viendo el cambio en x, pues, un paso de 25, ingresando el punto en el que se desea obtener la derivada, que en este caso sería en el momento 25, y ingresando el orden de la derivada, que en este caso vamos a probar con un orden de derivada 1. Le damos a calcular y nos daría un valor final de 1,16, que es exactamente el valor que se nos propone en la literatura. Del mismo modo y utilizando el mismo ejemplo, podemos obtener o realizar la verificación en el caso de que ya no sea la derivación de orden 1, sino que sea una derivación de orden 2. En este caso, nuevamente para el mismo valor de 25, obteniendo así un valor de menos 0,0096, el cual es el mismo valor que se nos propone o que se nos expone en la literatura. Posteriormente realizaríamos la verificación de la diferenciación numérica utilizando ya no una tabla sino una función para la obtención de datos. Entonces utilizaríamos como función en este ejemplo el logaritmo natural de x sobre tangente de x con un paso de 0,005 en un punto de derivación 7 y obtener el orden de derivada 1. Realizaríamos el cálculo y obtendríamos así un valor de menos 4,34433375 aproximadamente, que es el valor o es muy cercano al valor real que se nos proporciona en la literatura. Finalizamos diferenciación revisando el caso en el que se nos proporciona una tabla pero es irregular, es decir, que no nos dan un valor de h o un valor de paso, puesto que este es diferente en las diferentes posiciones de la tabla. Para este caso necesitamos solamente tres valores, que en este caso para x sería 0, 1,25 y 3,75, mientras unos valores de y de 13,5, 12 y 10, ingresando además el punto en el que se desea obtener la derivada. En el cual sería 0. Le damos a calcular y obtendríamos así un valor de menos 1,33333, que es igual al valor que se nos pide en la literatura. Y finalizamos la revisión de métodos con la integración numérica utilizando el método de Romberg. En primera instancia se nos va a pedir la expresión a integrar. En este ejemplo vamos a utilizar el logaritmo natural de 4x al cuadrado más 4. Luego, como límites de integración, vamos a utilizar menos 3 y 3, teniendo además un valor de k de 4. Le damos a calcular y nos daría como resultado un valor de la integral definida de 15,126 aproximadamente, que es muy similar al valor real que se muestra en pantalla. Y con esto se concluiría la exposición de los diferentes métodos que tenemos expuestos en la calculadora que tenemos de métodos numéricos. Para finalizar la exposición, pues se realizaría un breve paso por la parte trasera del proyecto. Este proyecto es un proyecto web
Por lo tanto, tiene pues una parte frontal que está en documentos HTML, en la cual, para no realizar la explicación muy técnica, son los encargados de mostrar pues las diferentes tablas, gráficas y resultados numéricos que se obtienen mediante las operaciones de la parte trasera, la cual pues sí es un código Python puro, similar a lo que veníamos viendo a lo largo del semestre, en el cual pues todo se maneja en un solo punto Python llamado views, el cual pues tiene las diferentes funciones referentes a los diferentes métodos que se tienen. Un ejemplo podría ser la función encargada de realizar el método de la secante, la cual en primera instancia realiza las diversas operaciones entre tipos de datos de Python para extraer las diferentes entradas que se nos proporcionan del usuario, lo que sería los valores iniciales y la expresión, para posteriormente y mediante este ciclo while empezar a realizar las iteraciones características del método de la secante. Por ejemplo, en esta línea de código se puede apreciar la obtención del error utilizando la aproximación actual menos la aproximación anterior por 100 sobre la aproximación actual. Y de la misma manera se puede observar aquí la función del método de la secante para obtener un nuevo valor de xy, que sería el xy actual menos la función del xy por el xy anterior menos el xy actual sobre la función del xy anterior menos la función del xy actual. Posteriormente se realiza toda la parte de código relacionada con la graficación y finalmente se envían todos estos valores a la parte frontal para posteriormente mostrar la gráfica del resultado final y las diferentes listas o matrices que se expongan según el método que se está realizando. El método de falsa posición es muy similar. Nuevamente se realiza todo el código para extraer la información y parametrizarla para que funcione con los diferentes procesos que utilizamos para obtener los resultados. Nuevamente se realiza un ciclo for o while, en este caso es un for, en el cual pues nuevamente se obtienen o se desarrollan las diferentes operaciones típicas de los métodos, que en este caso sería el método de falsa posición, en el cual el xr es igual a xu menos la función de xu por xl menos xu sobre la función de xl menos f de xu. De la misma forma tenemos la función de ajuste, en el cual nuevamente, tras obtener en formato de listas los diferentes valores que se nos proporciona por el usuario, empezamos a formar la tabla de diferencias divididas, o que es lo mismo la matriz de diferencias que presentamos en la parte frontal, para posteriormente realizar la construcción del polinomio, luego simplificarlo y graficarlo para posteriormente ser enviado a la parte frontal. De la misma forma se realiza con el método de Newton para optimización, en el cual luego de reparametrizar los datos se realiza el ciclo for para las iteraciones, en el cual pues se realiza los cálculos respectivos al método de Newton, como sería la obtención de un nuevo xy en base a el xy actual menos el valor de la primera derivada sobre el valor de la segunda derivada, siendo esta línea el pilar de este método, pasando por el método de integración, en el cual en primera instancia se realiza la integral de la regla del trapecio, que es el paso inicial para realizar el método o la fórmula de Romberg, en la cual es aplicada aquí, utilizando además pues la fórmula de Romberg, que sería pues esta que tenemos aquí presente, que es realmente la misma que se muestra en la literatura. Lo mismo se realizaría para la diferenciación. En este caso tenemos un método para tablas y un método para función, que realmente los dos hacen lo mismo. Lo único que cambia es la manera en la que se tratan los datos para poder parametrizarlos para llegar al mismo resultado o poder aplicarles el mismo proceso, puesto que en efecto es el mismo proceso. Lo único que cambia es el método de obtención de los resultados. Entonces tenemos diferentes estructuras if para definir cuando el orden de derivadas es igual a 1, es igual a 2, es igual a 3 o es igual a 4, realizar procesos diferentes, teniendo en cuenta además la cantidad de datos que se tienen, si es una tabla o es una función, para saber si se utiliza la diferenciación centrada, la diferenciación hacia adelante o la diferenciación hacia atrás. Lo mismo para la segunda derivada y lo mismo para la tercera y cuarta derivada.
teniendo siempre en cuenta la longitud de la tabla o de los valores para poder utilizar el método centrado hacia adelante o hacia atrás. Espero haber sido lo suficientemente claro y haber expuesto satisfactoriamente cada una de las partes y estructuras que representan esta calculadora de métodos numéricos. Gracias.